Condenado por un crimen que siempre negó, pasó 10 años esperando la muerte. Cuando finalmente fue llevado a la silla eléctrica, un niño desconocido apareció de la nada y susurró: «Dios sabe que eres inocente». El hombre no lo creyó hasta que la máquina falló. 1, 2, 8 veces seguidas. Y lo que ocurrió después, nadie sería capaz de explicarlo. El sonido de las llaves girando fuera de la celda retumbó como una sentencia. Elías Romero ya sabía lo que significaba. Era el fin. Después de 10 años esperando una justicia que nunca llegó, el Estado finalmente lo llevaría a la silla eléctrica. Condenado por el asesinato de un niño de 8 años, un crimen que juraba no haber cometido jamás, Elías se levantó lentamente. Tenía la barba por hacer, los ojos hundidos y llenos de sombras. En otro tiempo, fue el maestro infantil más querido de la ciudad, el hombre que cuidaba a los niños como si fueran suyos. Hoy, nadie recordaba eso, ni siquiera él. Mientras caminaba esposado por los pasillos helados, sentía que cada paso borraba un pedazo más de sí mismo. Las luces fluorescentes titilaban en el techo, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes húmedas. Elías intentaba recordar el rostro de una alumna, el sonido de una risa infantil, pero todo venía distorsionado, como si perteneciera a otra vida. ¿Será que alguien todavía cree en mí?, pensó. Los guardias a su lado no decían una palabra, solo caminaban, rígidos, fríos, como si solo estuvieran entregando un paquete para ser desechado. Cuando las puertas de acero se abrieron, la sala de ejecución lo recibió con un silencio ensordecedor. En el centro, la silla eléctrica lo esperaba como un monstruo de madera y acero, con correas gruesas, hebillas metálicas y cables como serpientes. Elías vaciló. «Por favor, Dios», murmuró. 2 guardias lo empujaron hacia adelante. Sintió que su cuerpo cedía como si sus huesos se negaran a obedecer. Al sentarse, las correas comenzaron a sujetarlo. Brazos, piernas, muñecas, pecho. Nada escapaba. La inmovilidad del cuerpo contrastaba con el desespero interior. «¡Soy inocente!», gritaba su mente, pero sus labios apenas podían moverse. Su pecho subía y bajaba como si fuera a estallar. Un técnico ajustaba los cables en sus brazos, otro preparaba los comandos. Elías cerró los ojos con fuerza, como si quisiera desaparecer de allí. Y fue entonces cuando surgió la oración, casi como un susurro desgarrado. «Dios, si soy realmente inocente, si tú me conoces, sálvame. Sálvame, por favor». Una lágrima se escapó, caliente, solitaria, cruzando su rostro marcado por años de abandono. Todo a su alrededor parecía venirse abajo. El olor a metal, la tensión en el aire, las miradas distantes del otro lado del vidrio. Y entonces, algo cambió. Abrió los ojos lentamente y se congeló. Justo frente a él, parado como si el tiempo también se hubiera detenido, había un niño. Delgado, de expresión serena, con los pies descalzos y ropas demasiado simples para ese entorno. No decía nada, solo lo miraba. Y en esa mirada había una calma absurda, una certeza que perforaba el miedo. Elías contuvo la respiración, miró a los lados. Los guardias seguían allí, inmóviles, pero ninguno parecía ver al niño. Esto no puede estar pasando», pensó temblando. «¿Quién eres?». Ya logró balbucear. El niño se acercó un paso más y su voz salió suave pero firme. «Dios sabe que eres inocente». Las palabras golpearon como un rayo. Elías se retorció en la silla, pero las correas lo mantenían inmóvil. «¿Esto es real? ¿Tú eres real? Estoy aquí para ayudarte. Aún no ha terminado, pero necesitas tener fe». Elías tragó en seco. Un niño allí, en medio de la muerte, hablando de fe. Por un instante, quiso creer que era solo su mente jugando trucos. Pero había algo en esa mirada, algo que ni siquiera el miedo pudo borrar.
Intentó hacer más preguntas, implorar por respuestas, pero el niño desapareció, como si nunca hubiera estado allí. El silencio que quedó tras la desaparición del niño era tan denso que parecía aplastar los pulmones de Elías. El lugar donde el chico había estado aún parecía tibio, como si su presencia hubiera alterado el aire. Elías quería creer en lo que había visto, quería con todas sus fuerzas. Pero, ¿cómo? Atado en esa silla, inmovilizado de pies a cabeza, rodeado de hombres que no habían visto nada, ¿cómo podía haber sido real? Su mente estaba confundida. ¿Sería una alucinación? ¿Un delirio final antes de morir? ¿O una señal? Antes de que pudiera profundizar más en esas preguntas, una voz cortó el ambiente como un hachazo. «Procedan con la ejecución», ordenó el director de la prisión, sin vacilar. El técnico asintió, respiró hondo y llevó la mano al botón. Elías sintió su corazón latir como un tambor frenético. Sus manos temblaban contra las correas. Sus ojos buscaban algo, cualquier cosa, en los rostros a su alrededor. Y entonces, en un destello de puro pánico, gritó por dentro: «¡Señor, no me abandones ahora!». El botón fue presionado. Un segundo se volvió eternidad. La tensión estalló como un rayo invisible dentro de aquella sala. Todos contuvieron la respiración. El cuerpo de Elías se endureció, los ojos desorbitados, esperando el dolor mortal. Pero no pasó nada. Ningún chispazo, ningún estremecimiento, ninguna descarga. Solo el sonido apagado de sus propios latidos acelerados y el zumbido del sistema intentando funcionar en vano. El técnico frunció el ceño. El director se levantó lentamente. Lucía Herrera, abogada de Elías, observaba todo desde el otro lado del vidrio. Tenía las manos apretadas sobre el regazo, los ojos muy abiertos. Algo dentro de ella, que llevaba años dormido, despertó en ese instante. Incomodidad, sospecha, o quizá un llamado. Los siguientes intentos llegaron como martillazos. 2, 3, 4. Cada fallo aumentaba la tensión en el ambiente, como una cuerda a punto de reventar. Los guardias comenzaron a mirarse entre sí. El sudor resbalaba por las sienes de los operadores. Lucía temblaba en la esquina de la sala de observación, sin poder apartar los ojos de Elías. El director golpeaba la pared con el puño, incrédulo. La silla, aquella máquina infalible, símbolo de la sentencia final, fallaba como un viejo juguete. Quinto intento. Sexto. Un cortocircuito lanzó chispas al aire y dejó la sala a oscuras por unos segundos. Cuando se encendió la luz de emergencia, el ambiente era de guerra espiritual. El séptimo intento llegó rodeado de gritos y desesperación. La máquina fue reiniciada a la fuerza. Los cables fueron cambiados, los sistemas revisados. Pero era inútil. Finalmente, en el octavo y último intento, tras otro silencio perturbador seguido de un suspiro colectivo, nada. Absolutamente nada. El director miró el panel con una mezcla de furia e incredulidad. Uno de los técnicos dejó caer el equipo al suelo. Lucía soltó un sollozo alto conteniendo las lágrimas. Y entonces, con un tono seco y avergonzado, alguien anunció: «Ejecución cancelada por falla técnica». Elías no podía moverse, pero ya no era por el miedo. Era por la avalancha de emociones que se desbordaba dentro de él. Un llanto atorado en la garganta comenzó a salir silencioso, como si su alma se derrumbara con él. El niño había dicho la verdad. Aún no ha terminado. Aquello no era una alucinación, era una advertencia, un auxilio, un milagro. La fe, que durante años estuvo encerrada en algún rincón oscuro dentro de él, ahora latía viva. Dios lo sabía, Dios siempre lo supo, y acababa de responder. Lucía salió de la prisión con los ojos aún húmedos, el pecho oprimido por algo que no sabía cómo nombrar. El cielo estaba cargado, como si el mundo entero se hubiese detenido para observar lo que había ocurrido esa mañana. El sonido de sus propios pasos en el estacionamiento
Parecía distante, amortiguado, como si caminara dentro de su propia mente, rodeada de voces e imágenes que no tenían sentido. La silla eléctrica había fallado 8 veces. Todo el sistema diseñado para ser infalible simplemente se había negado a funcionar. Aquello no era técnico, no era coincidencia, era otra cosa, y ella lo sabía. La imagen de Elías llorando atado a esa máquina volvía a su cabeza como un eco insistente. Lucía no era religiosa, nunca lo fue, pero había algo sagrado en lo que presenció. Sentía, con una claridad incómoda, que había sido testigo de un milagro. Su instinto jurídico gritaba por respuestas racionales, por informes técnicos, por lógica, pero su corazón, ese, dormido desde hacía tiempo, latía distinto ahora, fuerte, vivo, desorientado. Se abrazó a sí misma intentando protegerse del viento, pero lo que realmente la estremecía era la sensación de que algo aún no había terminado. Fue entonces cuando escuchó: «Señora Lucía». La voz era tranquila, casi dulce. Se dio la vuelta de inmediato. A unos metros de distancia, junto a un coche viejo cubierto de polvo, estaba él, el niño, de pie. Real. Lucía se estremeció. «¿Tú? ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre?» El niño dio un paso al frente, los ojos fijos en los de ella, sin titubear. «Eso no importa ahora. Necesito que hagas algo». Lucía tragó saliva. «¿Qué quieres?» «Quiero que encuentres a un hombre llamado César Velázquez. Él sabe que Elías es inocente y sabe quién es el culpable». El corazón de Lucía latía como si intentara escapar de su pecho. Miró a su alrededor. Nadie parecía notar la presencia del niño. El estacionamiento estaba vacío, salvo por ella y él. Su instinto le decía que huyera, pero había algo en ese niño, algo que no inspiraba miedo sino paz, una paz extraña, firme. Respiró hondo y se acercó con cautela. Quedaron frente a frente. El niño levantó el mentón y habló con voz llena de determinación. «Búscalo. Él sabe lo que realmente pasó». Lucía frunció el ceño. ¿Y por qué hablaría ahora? Porque ya no soporta cargar con eso, pero necesita a alguien que lo haga hablar. El nombre le sonaba familiar. Lucía rebuscaba en los cajones de su memoria. Velázquez. Había algo en los archivos antiguos del caso. Lo había visto en algún testimonio vago, sin importancia. Un nombre escondido entre tantos papeles. «¿Por qué me estás diciendo esto?» El niño respondió sin vacilar: «Porque tú puedes salvar a Elías. Pero tienes que actuar rápido. Hay gente que no quiere que la verdad salga a la luz». Lucía sintió la garganta seca. «Y si César no quiere escucharme, haz que hable. Solo tú puedes salvar a Elías ahora». La mujer sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquel niño no hablaba como un niño común. Sus palabras venían con precisión. Lucía se dio cuenta de que su vida acababa de cambiar. Todo lo que había vivido hasta ese momento, los años en los tribunales, las derrotas, los compromisos fríos, parecía menor ahora. Frente a ella había algo que no encajaba en el mundo común, algo que rompía las barreras de la lógica. Dio un paso atrás, respirando profundo. «Pero, ¿quién eres tú?». El niño solo respondió con sencillez: «Alguien que se preocupa por la verdad». Cuando parpadeó, ya no estaba allí. No hubo sonido, ni pasos, ni sombra fugaz. Solo el aire inmóvil, como si el tiempo hubiera contenido el aliento por un segundo. Lucía permaneció quieta, tratando de entender lo que acababa de pasar, y entonces, como guiada por algo que no sabía explicar, entró en su coche, tomó el celular y comenzó a buscar el nombre: César Velázquez. Un nombre que ahora ardía en su mente como una llama. Sabía lo que tenía que hacer, y en el fondo sentía que aquel niño, fuese quien fuese, le había confiado algo demasiado sagrado para ser ignorado. El nombre César Velázquez
brillaba en la pantalla del celular de Lucía como si quemara la punta de sus dedos. Llevaba varios minutos sentada en el coche, con los ojos fijos en la información que había logrado encontrar. Una dirección antigua, una pequeña casa en las afueras de la ciudad, lejos del centro, en una calle sin salida. Todo parecía haber sido olvidado a propósito. Su corazón latía con desorden, algo entre urgencia y temor. El niño había sido claro. Ese hombre sabía la verdad. Y si había una mínima posibilidad de probar la inocencia de Elías, ella iría hasta el final. El camino hasta la casa de César Velázquez parecía más largo de lo que realmente era. Lucía conducía en silencio, sintiendo el peso de las palabras del niño resonar en cada latido. La calle era angosta, sucia, y la casa de él parecía olvidada por el tiempo. Paredes desgastadas, ventanas cubiertas con tablas y un portón que rechinaba como si se quejara de cualquier visita. Era el tipo de lugar donde los secretos antiguos se esconden. Bajó del coche decidida, tocó la puerta con firmeza. Ninguna respuesta. Golpeó de nuevo, más fuerte. Pasos, un cerrojo. La puerta se abrió solo lo suficiente para revelar un rostro cansado. ¿César Velázquez?, preguntó Lucía. Él asintió con un leve gesto, los ojos bajos. Soy Lucía Herrera, abogada pública. Necesito hablar con usted, dijo ella. ¿Sobre qué?, preguntó César ya desconfiado. Sobre Elías Romero. Y sobre el niño que murió, respondió Lucía. Los ojos de él se abrieron por un instante. La puerta casi se cerró, pero Lucía fue rápida. Si no quiere hablar conmigo está bien, pero sepa que alguien sabe que usted sabe, y él me envió aquí, afirmó firme. La amenaza velada surtió efecto. César dudó por unos segundos, luego abrió la puerta lentamente. Ella entró en silencio. La sala era oscura, sofocante, con olor a polvo y algo más, arrepentimiento. César no ofreció asiento, pero Lucía se sentó de todos modos. ¿Quieres escucharme? Entonces escucha y vete, dijo César con la voz baja, seca. No, quiero la verdad, y no me iré sin ella, respondió Lucía. César apretó los puños. El juicio fue hace 10 años. Todos siguieron adelante, murmuró él. Menos Elías. Él aún paga por algo que no hizo, dijo Lucía con firmeza. César soltó una risa amarga. No entiendes cómo funcionaban las cosas aquí. Mi hermano, Salvador, era policía. Y más que eso, era temido, respetado. Nadie le decía no. Se desahogó. Lucía se inclinó hacia adelante. ¿Qué tiene que ver eso con la muerte del niño?, cuestionó. Silencio. Demasiado largo. Él se pasó las manos por la cara y murmuró. El niño vio algo. Algo que no debía. Salvador. Salvador estaba involucrado con gente peligrosa y el niño lo vio. Confesó, tenso. Lucía sintió un escalofrío. Y entonces presionó. Entonces el niño desapareció. Fue lo único que me dijo. Después apareció muerto, respondió César con la voz quebrada. ¿Y usted lo sabía?, preguntó Lucía. Él desvió la mirada. Yo ayudé a esconder el cuerpo, admitió casi en un susurro. Lucía casi no podía creer lo que escuchaba. ¿Usted ayudó a esconderlo? ¿Por qué?, inquirió. Porque Salvador es un psicópata y me amenazó. Yo tenía hijos pequeños. Me dijo que si hablaba, les pasaría lo mismo, explicó con dolor. ¿Sabe por qué, Elías?, preguntó Lucía sintiendo el estómago revolverse. César respiró hondo, como si estuviera a punto de lanzarse a un abismo. Porque era un blanco fácil, un maestro solitario, sin familia, sin nadie que lo defendiera. Salvador ordenó plantar pruebas. Dijo que sería perfecto y lo fue. Todos lo creyeron, hasta yo al principio, dijo mirando al suelo. ¿Al principio?, insistió ella. Sí, hasta que vi los ojos de Elías durante el juicio. No eran ojos de asesino.
Eran ojos de alguien que no sabía lo que pasaba. Confesó más bajo. Las manos de Lucía temblaban, pero se mantenía firme. «¿Por qué nunca lo dijo antes?», preguntó Lucía. «Porque soy un cobarde», respondió César mirándola directo a los ojos. «No, aún puede enmendarlo», replicó Lucía. «¿Cree que me escucharán después de tanto tiempo?», preguntó con los ojos llenos de lágrimas. «Creo que ahora es diferente. Las cosas están cambiando. Y si usted no habla, él seguirá pagando por lo que no hizo», dijo ella decidida. César respiró hondo, largo, pesado. Una lágrima silenciosa resbaló por su mejilla. Fue Salvador. Él mató a ese niño y Elías fue incriminado en su lugar. Y yo lo permití, confesó por fin. Lucía se levantó lentamente, como quien carga un peso sagrado. «Entonces ayúdeme a probarlo, dé su testimonio, entrégueme todo lo que tenga. Yo llevaré esto hasta el final», pidió. César asintió sin poder hablar. «Aún puede hacer lo correcto», completó ella con firmeza. Afuera el viento comenzaba a soplar más fuerte. Dentro de esa casa, la verdad finalmente empezaba a salir del exilio. Y, entre líneas de la confesión, la memoria del niño, olvidada por tantos, parecía respirar más viva que nunca. El silencio que llenaba la casa de Lucía aquella madrugada era distinto. Había regresado de casa de César, cargando el tipo de material que cambia destinos. No solo anotaciones, sino la grabadora en el bolsillo, que contenía toda la confesión. Se sentó a la mesa, encendió una única luz y dejó que el sonido de la voz de César se apoderara del lugar. «Fue Salvador. Él mató al niño y yo ayudé a esconderlo. Guardé silencio». Lucía cerró los ojos por un instante. Aquello no era solo una prueba, era un grito, una verdad ahogada durante una década. Y ahora por fin viva. Sabía que debía actuar con cautela, pero también sabía que cada segundo de silencio podía ser letal. Pasó más de una hora separando fragmentos del audio, organizando archivos, preparando todo para el tribunal. Era de madrugada y el cansancio pesaba en los ojos, pero algo le impedía dormir. La intuición latía como un tambor, persistente. Caminó hasta la ventana delantera y miró hacia afuera. La calle estaba vacía, demasiado silenciosa. Volvió a la sala. Dejó la grabadora sobre la mesa y fue a la cocina por un vaso de agua. Fue entonces cuando escuchó el sonido. Un ruido metálico afuera, pasos, luego un golpe seco contra la puerta. El corazón de Lucía se detuvo por un segundo. Ya lo sabía, antes incluso de que la puerta se rompiera. El mundo estalló en astillas cuando Salvador Velázquez irrumpió en la casa. La puerta voló en pedazos. El hombre entró como un huracán, con los ojos rojos de furia, sosteniendo una pistola con ambas manos. «Ya creí que eras más lista, Lucía», gruñó avanzando hacia ella. Lucía retrocedió tan rápido que tropezó y cayó de espaldas sobre el suelo de la sala. «¿Tú y mi hermano creen que pueden enterrarme con mentiras?», gritó Salvador, pateando la mesa con tanta fuerza que la grabadora cayó y se deslizó hasta los pies de ella. Ella se arrastró y la sujetó contra su pecho temblando. «La verdad ya salió, Salvador. No vas a poder borrarla», dijo Lucía con la voz temblorosa pero firme. Él apuntó el arma a su cabeza. «¿Sabes lo que me molesta? Esa voz tuya, como si creyeras tener el control. ¿De verdad crees que alguien te va a creer? Una mujer sola, sin protección. No eres nadie». Lucía sentía el sudor frío correrle por la espalda. El miedo era físico, real. Intentó levantarse, pero él la empujó con el pie. «Será rápido, ni siquiera dolerá», dijo él poniendo el dedo en el gatillo. Pero antes de que se escuchara el disparo, un chasquido cortó el aire como un látigo. Algo, o alguien, pasó junto a Salvador tan rápido que lo hizo tambalear. Enseguida, un golpe seco en la mandíbula lo lanzó al suelo. El arma cayó. Salvador giró sobre sí mismo y se estrelló contra la esquina del sofá. Lucía jadeaba, con los ojos muy abiertos.
y entonces lo vio. De pie entre ella y el hombre inconsciente estaba el niño. Su rostro iluminado por la tenue luz de la calle, respiraba con calma, de pie. «Ahora estás a salvo», dijo él, con una serenidad que contrastaba con la violencia del momento. Lucía tardó algunos segundos en moverse. Luego, aún temblando, se arrastró hasta Salvador y pateó el arma lejos. «Ayúdame a amarrarlo», le dijo al niño con la voz quebrada. Sin decir una palabra, él asintió. Juntos encontraron cuerdas gruesas y una cinta en el armario de la cocina. El niño sostenía los brazos del hombre mientras Lucía hacía los nudos, tirando con toda la fuerza que tenía. Salvador murmuraba algo aturdido, pero era incapaz de moverse. «Ya no vas a herir a nadie más», susurró ella cerca. Una vez que estuvo inmovilizado, Lucía tomó el teléfono y marcó. Su voz, al hablar con la policía, era más firme que nunca. En pocos minutos, las sirenas rompieron el silencio de la madrugada. 3 patrullas se detuvieron frente a la casa. Policías armados bajaron con precaución. Lucía abrió la puerta con las manos en alto. «Está aquí, el hombre que intentó matarme. Y está involucrado en el asesinato de un niño». Los agentes entraron y encontraron a Salvador atado, herido y consciente. Lo pusieron bajo custodia sin vacilar. Cuando preguntaron quién lo había desarmado, Lucía solo miró alrededor. El niño ya no estaba. Uno de los agentes insistió: «¿Quién lo redujo?». Lucía tragó saliva. Un niño me salvó». Ellos se miraron entre sí, escépticos, pero ella no dio marcha atrás, porque sabía lo que había visto. Sabía lo que sintió. Y sabía que en ese momento, gracias a una fuerza que iba más allá de la lógica, el miedo había sido vencido. La verdad ahora tenía nombre, voz y rostro. El sonido de las esposas, cerrándose en las muñecas de Salvador Velázquez, aún resonaba en la mente de Lucía mientras firmaba los últimos papeles en la comisaría. Había sudor en su frente y las manos todavía le temblaban, pero los ojos estaban firmes. Salvador, el hombre que durante tanto tiempo vivió por encima de la ley, ahora era solo un criminal como cualquier otro. La confesión de César, la grabación, el intento de homicidio, todo estaba documentado. Lucía miró el reloj. Aún era de madrugada, pero no quiso esperar al amanecer. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Tomó el coche y condujo en silencio hasta el juzgado. Era hora de liberar a Elías Romero. Horas después, mientras el sistema aún intentaba digerir el giro de los acontecimientos, salió la orden. Oficial, incontestable. El juez firmó, presionado por la fuerza de las pruebas y el escándalo inminente. «Romero, levántese, hoy va a salir», dijo el agente penitenciario con un tono que oscilaba entre vergüenza y alivio. Elías no respondió. Se quedó mirando al suelo durante largos segundos, como si su mente se negara a aceptar. «¿Oyó lo que le dije?», insistió el agente. «Ellos lo saben», susurró Elías. «Lo saben. Usted ha sido declarado inocente». Se levantó lentamente, como quien prueba su propio cuerpo. Las rodillas le fallaron, las manos se cerraron en puños involuntarios. Por dentro, un torbellino, miedo, confusión y algo que ya no reconocía, esperanza. Mientras caminaba por los pasillos grises de la penitenciaría, todo parecía más silencioso de lo habitual. Algunos guardias desviaban la mirada, otros lo observaban. Elías no los juzgaba. ¿Pensaron alguna vez en mí durante estos años? ¿O solo fui otro número más? Los pensamientos llegaban como ecos de un alma desgastada por el tiempo. En la portería, la última reja se abrió con un chirrido largo. La luz de la mañana lo cegó por un instante. Levantó la mano a la frente para protegerse los ojos. Afuera solo había una persona, Lucía, de pie, con el cabello alborotado por el viento y los ojos llenos de lágrimas.
Cuando lo vio, dio 2 pasos hacia él, dudó, y luego caminó hasta estar frente a él. «Estás libre, Elías», dijo, con la voz quebrada. Él se detuvo. No sabía qué decir. Quiso decir «gracias», pero no parecía suficiente. «¿Ellos realmente saben que no fui yo?» «Sí, y el mundo también lo sabrá». El abrazo llegó sin aviso. Lucía lo atrajo hacia sí, y él dejó caer sus brazos sobre ella, primero con torpeza, luego con fuerza. Se le escapó un sollozo, no de ella, de él. El primero en años. Ella creyó en mí. Dios, tú escuchaste. Cuando se separaron, ella se secó los ojos con el dorso de la mano. Hay un coche esperándonos. Iremos directo a la audiencia de declaración. Ya no sé cómo caminar por la calle, murmuró Elías. Lo recordarás. Estoy contigo. Los dos caminaron juntos hasta el estacionamiento vacío. Era demasiado temprano para la prensa, demasiado tarde para el silencio. El viento soplaba suavemente y las hojas danzaban entre los coches. Fue entonces cuando Elías se detuvo. «Allí», dijo señalando. Lucía siguió su mirada y lo vio. El niño, parado bajo la sombra de un árbol, con la misma serenidad de siempre, los ojos fijos en ellos, sin miedo, sin prisa. «Está aquí», susurró Elías. Lucía, con el corazón acelerado, dio 2 pasos hacia adelante. «Tú nos salvaste», dijo ella. El niño sonrió. Fue una sonrisa pequeña, pero llena. Una sonrisa de misión cumplida. Elías se arrodilló ahí mismo, sintiendo el peso de todo lo que había cargado durante una década. «No entiendo qué eres, pero sé lo que hiciste». El niño se acercó despacio y puso una de sus manos sobre el hombro de Elías. No dijo nada, pero en ese toque había más que palabras. Había perdón, paz, verdad. Lucía se acercó. Los 3 se quedaron allí por unos segundos, el tiempo suficiente para que el mundo pareciera detenerse. El viento soplaba suavemente entre los árboles del patio de la penitenciaría, como si el mundo hubiese decidido respirar en silencio ante aquella escena. Elías estaba de rodillas, con los ojos fijos en el niño que ahora tocaba su hombro. Lucía estaba junto a ellos, inmóvil, con la mano presionada contra el pecho como si quisiera sostener el corazón con los dedos. El niño no parecía perturbado por las miradas. Estaba en calma, tranquilo, como si siempre hubiera sabido que ese momento llegaría. «Tú nos salvaste», repitió Lucía con la voz quebrada. El niño bajó lentamente la mirada hacia ella y respondió con sencillez: «Solo hice lo correcto». Elías frunció el ceño. Aún arrodillado, parecía luchar contra algo dentro de sí, algo que intentaba comprender. «¿Pero por qué?», preguntó con dificultad. «¿Por qué harías esto por mí?». El niño tardó unos segundos en responder. Cuando lo hizo, su voz fue suave pero clara. «Porque yo también merecía justicia». Esas palabras atravesaron a Elías como una hoja lenta. Permaneció en silencio unos instantes, los ojos todavía fijos en el rostro del niño. «¿Tú qué estás diciendo?», murmuró. El niño lo miró con firmeza. Ya no había misterio en sus ojos, solo verdad. «Fui yo quien murió aquella noche». El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Lucía. Dio un paso atrás, tambaleándose. «No, no puede ser», dijo, con la respiración entrecortada. Elías llevó la mano a la boca, los ojos muy abiertos. «¿Eras tú, el niño?», susurró en estado de shock. El niño asintió con la cabeza. «Vi algo que no debía. Me arrebataron la oportunidad de crecer, de vivir». Lucía se cubrió la boca con las manos, conteniendo un sollozo. «Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué volviste?». El niño respondió sin dudar: «Porque el tiempo de esconder la verdad se acabó, y porque alguien finalmente creyó». Elías se puso de pie con esfuerzo, como si el cuerpo le pesara demasiado para sostener tanta emoción. Se acercó al niño con los ojos llenos de lágrimas. «Nunca quise,
Intenté protegerte. Lo sé, respondió el niño. Había perdón en esa respuesta. Elías se llevó las manos al rostro, el llanto brotando sin control. Perdóname. Ya no necesitas pedirlo, dijo el niño. Ya sufriste por algo que no hiciste. Vine para terminar lo que comenzó aquella noche, para mostrar que el dolor no venció, que la mentira no ganó. Lucía se acercó con pasos lentos. Tú siempre estuviste cerca, ¿verdad? El niño la miró con ternura. Ustedes dos escucharon cuando nadie más quiso hacerlo, y por eso, ahora estoy en paz. Extendió la mano hacia Elías, quien la tomó como si sujetara un milagro. Luego, hizo lo mismo con Lucía. Los tres permanecieron tomados de las manos por un instante, en aquel patio frío y silencioso, mientras el sol comenzaba a asomarse detrás de las nubes por primera vez en días. La luz tocó el rostro del niño, revelando una expresión serena, casi etérea. Pero nada en él era sobrenatural, era todo profundamente humano. Era dolor, coraje, perdón y amor condensados en la forma de un niño. ¿Te vas a quedar?, preguntó Elías, en un susurro. El niño sonrió con dulzura. Ya estoy donde necesito estar. Soltó sus manos con suavidad, sin prisa, sin drama. Y entonces, ante los ojos de ambos, comenzó a desaparecer, como si estuviera hecho de niebla, luz y recuerdo. Primero los contornos, luego el brillo en los ojos hasta que no quedó nada más que un vacío cargado de sentido. Lucía lloraba en silencio. Elías también, pero ahora era distinto. Ya no era un llanto de desesperación, era un llanto de liberación, de comprensión. Sabían que no estaban solos, nunca lo estuvieron, y el niño, ahora plenamente revelado, ya no era solo un recuerdo doloroso del pasado. Era el hilo que los unía a todos y que, de algún modo, los salvó. El cielo parecía más claro aquella mañana, como si el mundo hubiera lavado el alma con la partida silenciosa del niño. Elías permaneció de pie durante largos minutos, mirando el espacio donde el niño había estado segundos antes. Lucía seguía a su lado, respetando el silencio. Ninguno de los dos se atrevía a romper ese momento. Era como si la despedida hubiera ocurrido sin palabras, pero hubiera dejado huellas en todo, en el aire, en la luz, en el corazón. Elías respiró hondo, con los ojos llenos de lágrimas. Se fue, pero no de verdad, respondió Lucía con voz baja. Él sigue aquí. Ambos sabían que aquello era más que una metáfora. Era la verdad. La repercusión llegó rápido. Los titulares se esparcieron como fuego en la hierba seca. La detención de Salvador Velázquez, la reapertura del caso, la confesión de César, el intento de homicidio contra una abogada pública, era material para un escándalo nacional. Pero en el centro de todo estaba Elías. Los periódicos querían su imagen, las redes sociales querían su historia. Él, sin embargo, no quería un escenario, solo quería respirar. «Puedo dar una entrevista, si es para hablar de otras personas como yo», dijo a un reportero insistente. «¿Se refiere a inocentes?». Elías lo miró a los ojos. «Me refiero a los olvidados». El tribunal organizó una ceremonia pública para reparar el error. Jueces, defensores, incluso políticos, se acercaron a estrecharle la mano. Elías solo escuchaba, en silencio. Cuando le ofrecieron el micrófono, dudó unos segundos. Luego se aproximó, respiró profundo y dijo: «Perdí mi vida dentro de una celda. Perdí amigos, perdí el tiempo, pero no perdí la esperanza. Y ahora que soy libre, no voy a usar eso para mirar atrás. Voy a usarlo para proteger a quienes aún están adentro. Y no deberían estar». El público se levantó. Los aplausos retumbaron. Pero Elías no sonrió. Simplemente bajó del estrado y volvió a su lugar junto a Lucía. Ella también había cambiado. La mujer que antes pasaba desapercibida en los pasillos del juzgado ahora era recordada como un símbolo de valentía. No por desafiar al sistema con violencia, sino por enfrentarlo con la verdad.
renunció a su antiguo cargo, rechazó ofertas de grandes despachos y fundó una ONG en un barrio humilde, donde el ruido de las injusticias era más fuerte. La llamó Voz Interior. Porque quienes gritan aquí afuera ya tienen quien los escuche, pero los que están allá adentro están en silencio. Y ella quería escucharlos. Elías, por su parte, encontró su nuevo hogar en un refugio infantil, un lugar pequeño pero lleno de vida. Los pasillos olían a pintura, galletas y cuadernos. Allí pasaba los días ayudando con las tareas, contando historias y, sobre todo, escuchando. Se sentaba en el suelo junto a los niños, mirándolos a los ojos con atención. ¿Usted fue maestro, tío Elías?, preguntaba un niño de cabello alborotado. Lo fui, y aún lo soy. ¿Pero ahora qué enseña? Elías sonreía, pensativo. Ahora enseño lo que casi nadie aprende, a volver a creer. Una tarde, una niña de voz dulce le entregó un dibujo. 3 personas tomadas de la mano. Él, una mujer con gafas y un niño en el medio. Ese eres tú, ¿verdad? Esta es la señora, y este es el ángel, dijo ella, señalando al niño dibujado con alas. Elías guardó silencio, con los ojos brillando. Él no tenía alas, respondió con la voz quebrada. Pero ahora sí, ¿verdad? Él asintió. Ahora sí. Lucía visitaba el refugio con frecuencia. Ella y Elías habían construido algo más grande que una amistad. Era confianza, gratitud, un lazo del alma. No eran pareja en el sentido convencional. Eran más que eso. Eran 2 sobrevivientes que se encontraron en el mismo campo de batalla y decidieron no soltarse la mano. Cierta noche, después de una visita larga, se sentaron juntos en un banco de una pequeña plaza. El cielo estaba despejado. El viento era tibio. Los árboles se mecían suavemente. ¿Aún piensas en él?, preguntó ella. Todos los días, respondió Elías. Yo también. Silencio. Un silencio bonito, lleno. A veces pienso que él vino solo para esto, solo para unirnos, solo para cambiarlo todo, dijo Lucía. Vino para terminar lo que empezó, respondió Elías. Y para recordarnos que los milagros no gritan, susurran. Lucía cerró los ojos por un instante. ¿Crees que volveremos a verlo? Elías miró al cielo. Creo que nunca se fue. Y allí, en ese banco, bajo el mismo árbol donde todo comenzó, se quedaron. El tiempo pasó despacio. El mundo siguió girando. Pero entre ellos, entre las manos que se tocaron sin prisa, había algo que no podía quitarse. Era fe, era memoria, era amor. Y era la certeza de que donde hubiera dolor, también habría un niño dispuesto a volver a aparecer. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.